Súbanse y sean bienvenidos a La Trajinera de Xochitl, un podcast de vigilantes de la memoria, en donde cada lunes echaremos chismecitos sobre historia, literatura o algún tema de cultura pop. Mi nombre es Janet y junto a Lau y Dani hoy les platicaré sobre la presencia de salvajes y patagones, o patagones más bien, en América, o más bien entender por qué los viajeros europeos creían ver eso. ¿Cómo están, chicas? Very well, muy bien, gracias. Emocionadas. Hace un chingo de frío a la verga. Sí, no mames, no me quería levantar. Por Y dos. Cleo tampoco, se enojó conmigo. No mames. Me vio feo. Mira, por eso nos enfermamos. Yo me siento, miren, me voy a quejar como señora, pero por eso nos enfermamos, porque hace calor y de repente frío, no puede ser. Sí, los cambios de No, es que es la temperatura. verdad. Sí, afecta. aparte estábamos en noviembre y hacía un pinche perro calorón horrible. Ya estamos valiendo verga. Este mundo ya, Sí, maldita sea. este mundo ya no tiene salvación. Ay, no. Ah, no. Me entristecí. Se entristecen. Sí, hace bonito. Ay, no, qué horrible. Qué horrible. Cuiden el planeta, por favor. Por favor. Bueno, también Sí. cuidemos porque todavía nos queda un buen rato a nosotras, la generación. No. Lloremos. Tenemos que reparar el desmadre. ¡A la verga! Ay, más que reparar, yo creo que aguantar. Sí. Pero nosotros estamos como recibiendo el inicio. O sea, los más pequeños, esos güeyes ya valieron madres, ¿eh? No, ay, es verdad, es verdad. Lo siento mucho, pero Ujú. es la verdad. Ya sé. Pronto nos Qué estaremos horror. peleando por el agua. Ujú. Ujú. Pues sí se ve más La cerca verdad, que sí. lejos. Bueno. Hablando del tema de hoy. Después de esta- Ya después de habernos Ajá. deprimido un Después de ratito. ese discurso de concientización, volvamos a nuestro tema de hace años. Vamos a cobijarnos en temas de hace muchos años para no sentirnos mal. Bueno, para sentirnos mal, pero Ajá, de lo que ándale. pasó hace muchos años, ¿no? Ahorita. Olvidar nuestro presente. Viendo las Ay, tragedias del sí. pasado. Sí. Bueno, cuando los viajeros y colonizadores europeos llegaron a América, no solo venían con barcos, también venían acompañados de creencias, formas de ver el mundo e imaginarios. Antes de que sucediera el encuentro entre el viejo y el nuevo mundo, los europeos tenían ciertas ideas sobre cómo eran los otros, los no europeos, los no civilizados. En este sentido, al arribar a un territorio hasta entonces desconocido, ellos ya esperaban encontrarse con ciertas cosas. Pero antes de continuar, les explicaré un poco sobre cómo concebían los europeos el mundo y para ello es necesario hablar de las antípodas, una zona del mundo donde todo pasaba al revés y estaba patas arriba. Esta forma de pensar tenía sus raíces en la antigüedad. Según la teoría de las zonas, la Tierra estaba dividida en 5 partes, en donde la región del centro dividía el mundo conocido de lo desconocido, pues estaba llena de fenómenos naturales que hacían imposible el paso de los barcos. O al menos eso creían en la Edad Media, hasta que en el año de 1492 Cristóbal Colón logró atravesar esa barrera. Fue así como esta forma de pensar fue trasladada al Nuevo Mundo, y América pasó a convertirse en las antípodas. Se creía que la antípoda estaba llena de razas monstruosas, por lo que la gente del medievo pensaba que esas razas habitaban en América. No sé si ustedes han oído sobre esas razas monstruosas que se describían en la Edad Media. Se hablaba que habían como cíclopes, salvajes, gigantes, personas, mujeres velludas, así todas velludas, no sé, ¿han escuchado sobre eso? A ver, Sí, Dani, yo sabía que sí.
Ay, pues sí, Ah, lo sí. vimos en esa clase. Estaba fingiendo, Dani. Y Dani de, no, no me acuerdo, no sé, no, nunca lo había escuchado. Ay, qué Me dormí ese coincidencia. día, lo siento. Bueno, las clases de Marcelo sí eran aburridas, pero sí estuvo Sí. chido. Yo creo que fue lo que Creo más que nos sí, llamó la ¿eh? atención, porque era de Ajá. geografía, ¿no? Y pues en los mapas medievales aparecen estas criaturas que existen en los Ujú, bestiarios ujú. medievales. Y pues describen estas criaturas extrañas que según habitan las antípodas. Me acuerdo mucho que había uno que Ah, solo tenía una Simón. pierna. Ajá. Ajá. Y estas mismas cosas, por ejemplo, no sé si se considera el libro de Marco Polo como un diario de Sí, viaje, yo yo digo digo que que sí. sí. Habla de estas criaturas Oh. ¿Y también. él qué describe? Y pues A ver, estaban, cuéntanos, Dani. pues me acuerdo que ya tiene un buen que lo leí, ¿no? Porque yo hice mi Ajá. trabajo de él. Pero sí recuerdo que en su camino, pues para China, porque es para donde va Marco Polo, está describiendo que, más que nada como que en África, describe que había estas criaturas y coincidía con los bestiarios que estaban, circulando en la época, Mm, que Órale. describen todas estas criaturas como dice Jan. Ah, también algo que describían también que había eran se me fue el nombre. Las mujeres que Ah, viven ¿las solas en una Amazonas? isla. Las Las Amazonas. Amazonas, describen mucho también a las Amazonas en estos Ajá. bestiarios. Por si creían que eso era recientillo en él. Ya tiene años. Siglos más bien. Ujú. Porque desde la antigüedad ya se hablaba de eso. Pero sí, me acuerdo que la que más me llamaba la atención era la de esta persona que Ajá. solo Y, tenía una y aparte pierna y tenía. iba corriendo. Y aparte corría Ajá. muy rápido, o sea, quién sabe Es cómo, como, pero ¿cómo? Y saltaba aparte muy y creo que rápido. era él el que tenía las patas al revés. No sé si era él o era otro. Era otro, Ah, sí, sí, ¿verdad? sí, tenía las Sí. patas al revés. Ajá. Pero sí, había varias criaturitas. Sí, o sea, si busquen en Google los bestiarios medievales y ahí van a aparecer todas las criaturas. De todos modos, si no, yo les voy a compartir en la página de Facebook, aparecemos como Vigilantes de la Memoria. Les voy a compartir fotos e imágenes para que ustedes puedan, entender mejor ese tema, porque pues una cosa es explicarlo, pero otra verlo, para que vean los mapas. Y aparte, no solo salían como estas criaturas humanoides, ¿no? También estaban los unicornios y cosas Ajá, así. los dragones. Ay, Amamos a los sí. dragones. Que no me acuerdo en dónde lo estaba escuchando el otro día que estaban hablando de cómo dibujaban en la Edad Media los animales como un elefante, una jirafa y todo eso, y es como de, obviamente no había fotografías y a quien le pedían que lo dibujara no Ajá, lo había visto, o sea, es como si yo te estoy describiendo a Cleo y ustedes nunca han ajá. visto a Cleo. Entonces, la van a dibujar de una forma muy rara, como se la imaginan. Y entonces tú buscas una imagen, no sé, de un elefante medieval, un león o cosas así, y se ven bien raros Sí, también. aparte a mí me da mucha risa porque pues en aquellos años la pintura todavía pues estaba, digamos, como no tenía como las características de ahorita y los animales tenían caras de humano. Los gatos se veían bien feos, bien terroríficos, ¿no? Parecía la película esta de Cats, todos horribles ahí. ¡Ay, no! Ándale. Pero sí, estaban ahí muy cagados sus interpretaciones. Ah, bueno, continuando. Además de esto, de cómo América era visto como una zona llena de razas monstruosas, el nuevo continente también fue representada como el Edén, y algunos viajeros describían al Nuevo Mundo como un lugar paradisiaco. Esta era una forma de entender el mundo que tenía sus raíces tanto en la antigüedad como en la tradición judeocristiana. Pero antes de juzgar a los hombres y mujeres medievales por esta forma de pensar, debemos comprender que el imaginario combina la realidad y la ficción. Es una mezcla de lo histórico con lo fantasioso. Para los europeos del medievo, las criaturas monstruosas y el Edén eran muy factibles de existir, pues su forma de entender e imaginar el mundo así se los dictaba. Es por eso que al descubrirse América, toda esta concepción sobre el mundo no se destruyó, sino que, como ya había comentado, se trasladó al nuevo continente,
lo cual determinó la forma de pensar, imaginar y representar al paisaje y al habitante americano. Para entender esto un poquito mejor, retomaremos el relato de Antonio Pigafetta, eh, y esto lo hizo en su libro titulado Primer viaje en torno al globo. A ver, para contextualizar todo esto, en 1519, Fernando de Magallanes emprendió una expedición con destino a las Molucas o la isla de las especias, en Asia, pero con la novedad que usaría una ruta marítima totalmente distinta. Con 265 hombres y 5 naves, Magallanes dejó el puerto de Sevilla atrás y navegó rumbo a la especería más importante de la época. Sin embargo, murió antes de terminar dicha empresa, y fue Juan Elcano el encargado de terminar la travesía en 1522. Pero antes de morir, Magallanes halló un estrecho en el sur de América que permitía el paso hacia el Pacífico, por lo que se bautizó a dicho lugar como el Estrecho de Magallanes, que hasta el día de hoy así se llama. De la tripulación total, solo unos cuantos sobrevivieron, entre ellos Antonio Pigafetta. El italiano narró en su obra Primer viaje en torno al globo todas las aventuras y dificultades que le sucedieron a él y a los marineros durante la primera vuelta al mundo. Pigafetta es de hecho el artífice del mito de los Patagones, el cual fue alimentado por futuras expediciones europeas. Recordemos que en aquellos tiempos, o sea, en el siglo XVI, existía una ruta para llegar a la isla de las Molucas y era bajando por África y así llegar a Asia. El pedo es que el reino de Portugal ya había ganado como esa ruta y pues los españoles valieron verga, ¿no? Porque ya no podían llegar ahí porque estaban los portugueses. Entonces, se hacían este tipo de viajes precisamente para encontrar una nueva ruta hacia Asia sin tener que pasar por África ni todas esas zonas, ni tener que deberle cuentas a Portugal. Eh, entonces, Magallanes dijo, no, pues se abra de un estrecho ahí al sur de América y pues yo voy a ir a encontrarlo. Y la neta estaban valiendo verga, les fue muy, muy mal en el viaje, pero, o sea, por un accidente sí lograron encontrar ese estrecho y con eso descubrió que existía el Océano Pacífico, nadie conocía ese océano, ¿no? Nada más el Atlántico. Y bueno, pues ya a partir de ahí, ya con esa nueva ruta, pues ya empezaron a llegar a nuevas zonas, etcétera. Bueno, continúo. ¿Qué es lo que vio Pigafetta al arribar en el nuevo continente? O más bien, ¿qué esperaba encontrarse Pigafetta? El hombre americano era visto de dos formas, como un salvaje o como un monstruo. En el primer caso, al hombre americano salvaje se le relacionaba con el bosque, la desnudez, se le atribuía una actitud casi animal y por lo tanto irracional. Era indomable y estaba siempre ataviado con arco y flecha. El hombre dejaba de ser un humano para convertirse en un antihumano y se le asociaba con seres fantásticos y mitológicos, con costumbres como la caza y el canibalismo. La desnudez y el canibalismo eran dos de los aspectos que más resaltaba a los ojos de los europeos. Sobre la desnudez, habían dos posturas al respecto. La primera relacionaba la falta de ropa con la inocencia, por lo que los hombres americanos fueron vistos como seres nobles y pacíficos, e incluso se les relacionó con Adán y Eva. En consecuencia, la imagen de América era la de un territorio puro e incapacitado, y por lo mismo necesitaba ser educado y civilizado. La segunda postura era totalmente opuesta, pues veían en la desnudez algo perverso, tanto en términos morales como sexuales. Inocentes y puros, o malvados y caníbales. Estos eran los dos tipos de salvajes que habitaban en América, según los europeos. Esta forma de ver a los habitantes del Nuevo Mundo permeó la mente de los intelectuales del viejo continente. Y para ejemplo de esto tenemos los debates que protagonizaron Juan Ginés Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas a mediados del siglo XVI. Ambos coincidían en que debían ser conquistados los indios de las Américas, civilizados y evangelizados, pero discernían en el modo. Sepúlveda estaba inclinado a la teoría del mal salvaje,
En cambio, Las Casas defendía la humanidad de los indios, por lo que estaba más inclinado hacia la postura del buen salvaje. No sé si habían escuchado sobre esto, chicas, sobre eh, cómo los conquistadores, o más bien los intelectuales, empezaron a debatirse sobre si debían o no hacer la conquista de manera mm, a la fuerza o de una manera más pacífica. No sé si habían escuchado sobre eso o sobre Fray Bartolomé de las Casas, que creo que cuando nos enseñan sobre ese tema de la conquista y todos los viajes, etcétera, pues sí lo llegan a mencionar, pero no se profundiza en aquellos temas en la primaria, en la secundaria o en la prepa, sino que es como de pasada. Ujú. Pues, más Pues, que nada lo an- que dijiste. Ok, ok. No, está bien. Sí, y bueno, a partir de este momento que a los indígenas se les va a Ah, considerar como exacto. niños. Entonces, una cosa que muchas personas piensan es que a los indígenas, por ejemplo, se les metía en la Santa Ujú, Inquisición, ¿no? Porque herejía, pero en realidad a ellos no los juzgaban en la Santa Inquisición porque eran ujú, considerados niños. Y como se les consideraba niños, y ellos tenían como, los niños no saben, ¿no? O sea, se supone que les tienes que ujú, enseñar y por eso les estaban enseñando el buen camino de el catolicismo y todo ujú. eso. Aparte, o sea, por ejemplo, como dato, recuerdo que, bueno, cuando llegaron los misioneros, etcétera, empezaron a hacer como estos malabares mentales, ¿no? De, oigan, ahí sí existió el cristianismo, porque encontraban, por ejemplo, sí, Ay, sí es eh, cierto. Lo de sí, Santo Tomás, ¿no? Que decían que vino para América y que ajá. trácatelas, algo así era. ah, Ent- tremendos Sí, fanfics que se y es aventaban. que ellos justificaban eso porque, o sea, si ustedes ven algunas, parte del arte prehispánico, sí tenían como ciertas figuras que parecían una cruz, pero pues parecían la- O sea, ajá, no no era era una una cruz cruz cruz, cruz, pero porque decían, es que si hay una cruz allá, o sea, ya había llegado ajá, antes el catolicismo, pero como que los demonios, porque así se le ajá, consideraba a los dioses prehispánicos, los demonios vinieron y los engañaron, ¿no? Y de hecho, por eso mismo todo este mito de Quetzalcóatl ujú, en Tula, este, pues siempre ponen que era un sacerdote muy bueno y que todo era muy bonito y no sé qué, hasta que pues se fue. Dicen, es que era Santo Tomás y que no sé qué, y por eso la semblanza con los españoles, que el regreso de Quetzalcóatl y no sé ajá, qué tanto. Y luego ya viene lo de la Virgen, ajá, pero eso es sí, sí, después. sí. Pero sí, sí se aventaron unos discursos así bien es que es lo que hacían, o sea, ellos ya tenían su forma de pensar y de entender el mundo, entonces, digamos que forzaron esas formas de explicaciones en el nuevo continente. O sea, para ellos decían, no, es que no es nuevo, ya existía, pero se nos olvidó, se perdió o pasó tal y tal cosa y por eso no supimos más, pero eso ya se sabía desde antes y Santo Tomás nos habló de eso, pero no lo habíamos entendido, ¿no? Entonces como que hacían ajá, No sí, le hicimos exactamente, lo caso. ignoramos. Pero es que nos gustan los sacrificios. Simón. Entonces, por ejemplo, en esta controversia entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, Sepúlveda era mucho de decir, no, es que sí podemos, evangelizarlos y conquistarlos por la fuerza porque ellos son unos salvajes, unos salvajes. Y para reforzar su argumento, hablaba sobre esto del canibalismo, ¿no? Él decía, es que miren, o sea, ellos son unos monstruos, o sea, no son humanos porque
Miren su sí, ¿no? pozole. Su pozolillo de humano. Guácala. ¿Supieran que es algo mero bueno? No, no es cierto. Mira, Dahmer yo creo que hubiera sido feliz ahí. Nació en la época equivocada. Ay, no, yo también pensé en ese Sí. güey, no. No mames. Hay que hablar sobre el revuelo que ha causado la serie. He visto varios videos y yo estoy de acuerdo, por Ujú, eso no vi la serie, en la que se está romantizando mucho la imagen de Dahmer y hay muchas personas que lo idolatran y muchas chicas que dicen así como, bueno, muchas personas como, ay, no, es que es mi crush, ¿no? Y que hacen TikToks y todo ujú, eso y es como, no me puedo poner en una posición de superioridad moral, porque yo me acuerdo que me pasó algo muy similar hace unos meses que salió la última temporada de Stranger Things con este Vecna. Y yo al principio decía, sí, pero es que Vecna es un personaje de ficción y Dahmer sí es un personaje real. Pero al final no es tan ujú. diferente. Bueno, no sé si quieran hablar Bueno, eso en otro capítulo. nada más rápido. Es que eso pasa porque son agradables a la vista, porque lo mismo pasa Ajá, con Ted Bundy. Es otro Oh, asesino claro. que está muy, guapo, según. no sé cómo decirlo. O sea, son Ajá, atractivos, digamos. pues son atractivos y por eso la gente como que los quiere, Ajá. pero pues eso no quita, que estén atractivos no quita lo que hicieron, ¿no? Porque, por ejemplo, no pasa lo mismo con, ahorita estoy pensando en ay, ¿cómo se llama el que atraparon hace unos años aquí en El monstruo Ecatepec? de Catepec. Ay, No me no, acuerdo cómo se no llamaba. sé. Ajá. Ándale, el monstruo de Ecatepec, con él no pasó nada por el estilo. Y pues ahí te das cuenta que una obvia razón de eso, aparte de que lo que hizo es horrible, es porque no es Ujú, atractivo. Porque si hubiera sido atractivo, me acuerdo que ese chico, no recuerdo qué hizo, pero hubo un caso de que un chico, igual como que la gente lo quería porque se les hacía guapo. No me acuerdo qué hizo, pero pasaba lo mismo. Es como que ujú. eso no quita que lo hayan hecho, Sí. ¿no? No, es que están bien. Ay, no, desgraciados. Yo vi la serie y sí, en cierto punto sí llegan como a romantizar un poco, no a romantizar, como que te hacen empatizar con el asesino. Si viene el propio actor que hizo a Dahmer, que ahorita se me olvidó su nombre, que la neta se la rifó, Ahorita no hizo sé. un muy buen papel y Ajá. creo que también eso, Una muy sí, buena y creo que actuación. eso también influenció, o sea, que un actor, Ujú. que es en realidad muy conocido, bueno, no era tan conocido, ¿o sí? No sé, pero también influenció como el propio actor, ¿no? La propia persona que decidió hacerlo, ¿no? Y él para aceptar el papel había dicho que como regla tenían que darle su lugar a las víctimas, ¿no? Y que no romantizaran al, al asesino, que no se tratara sobre ellos, sino de las víctimas. Pero creo que al final la serie sí llega como a hacer eso de que empatices con el asesino, porque te muestra cómo era su vida, ¿no? Cómo tenía padres ausentes, y les valió verga y lo abandonaron. Entonces, como que empieza a crear en las personas como ese de, ay, no, pobrecito, ¿no? Es que tuvo una infancia bien culera y por eso se volvió lo que se volvió. Y entonces se vuelve, se empieza a justificar el por qué esa persona empezó a asesinar, ¿no? Que evidentemente eso no es una justificación, o sea, ¿cuántas personas han vivido una infancia horrible, han tenido padres horribles y no deciden simplemente matar y violar y ser unos hijos de la chingada? O sea, no, o sea, eso ya es una decisión que ellos deciden hacer de propia voluntad, ¿no? O sea, ellos saben perfectamente que está mal y aún así lo hacen porque les gusta, lo disfrutan. Pero bueno, de eso hablaremos algún día sobre estos fenómenos que surgen sobre los asesinos seriales, que la verdad es que a mí me gustan esos temas, como que, o sea, también hablar de eso, de por qué a las mujeres les gusta escuchar sobre esos temas. Ah, sí, eso está bien Sí, curioso. o sea, las mujeres son fans de eso, de escuchar sobre esos casos. Y por ahí decían, Y Dani de ajá, soy. por ahí decían que,
Pues es que sí, por Ajá, ejemplo, Jan y yo escuchamos mucho ajá, leyendas legendarias y en muchos capítulos hablan justo sí. sobre esto. Y es un tema que es horrible, o sea, pues son asesinos, ¿no? Pero aún así como que llama la atención. En mi caso, o sea, yo lo escucho porque me sorprende cómo un ser humano puede llegar a hacer eso, ¿no? A llegar a asesinar a otro sin ningún tipo de remordimiento y hacer cosas que una persona mentalmente estable jamás haría porque sabe que eso está mal, ¿no? O sea, no sé, es como muy Ujú. intrigante y algunos decían que posiblemente se debe a que como las mujeres vivimos en constante miedo, vivimos mucha violencia, como que a veces solemos escuchar este tipo de temas más bien como para protegernos, o sea, como decir de, ay, mira, eso hizo y este era su modus operandi de Bondi, de Dahmer, de no sé qué, pues yo me voy a, bueno, en el caso de Dahmer eran, asesinaba más hombres, ¿no? Pero Ujú. la mayoría de los asesinos seriales asesinan mujeres. Entonces Sí. es como una forma de decir, voy a escucharlo para protegerme a mí misma de esos salvajes, ¿no? Pero bueno, eso sería interesante un día hablarlo, entre todas ahí. Sí, hay que ponernos a investigar y pues ya nos Va, armamos un va, va. programa chido. Espérenlo. Denle like y pónganlo en los comentarios si sí les gustaría que hiciéramos una investigación sobre ese tema y que les dijéramos nuestras humildes Ajá, opiniones. sí. Sí, 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 estoy de acuerdo. Bueno, continúo. Ah, mm, estábamos hablando sobre las casas y Sepúlveda. Y bueno, Pigafetta, de hecho, sí habla sobre el hombre salvaje en su libro. Cuando él y sus acompañantes arribaron en Bercín, actualmente Brasil, encuentran a unos hombres desnudos, lampiños, con tez olivácea, longevos y caníbales, características que se relacionan con el hombre salvaje según el pensamiento medieval. Pero también se encontró con razas monstruosas, pues más adelante cuando llegan al puerto de San Julián, que es la Patagonia, se encuentra con unos gigantes. Un día, cito, cuando menos lo esperábamos, un hombre de figura gigantesca se presentó ante nosotros. Estaba sobre la arena casi desnudo, y cantaba y danzaba al mismo tiempo, echándose polvo sobre la cabeza. Este hombre era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura. De hermosa talla, su cara era ancha y teñida de rojo, excepto los ojos, rodeados con un círculo amarillo y dos trazos en forma de corazón en las mejillas. En la cita anterior, Antonia Pigafetta nos narra el primer encuentro entre un patagón o un gigante y la tripulación de Magallanes. Un patagón, o sea, patagón significa como, no como significa de patas grandes. O sea, no le echaron mucho ahí, ¿eh? Ah, Era más, bueno. no le echaron tanta imaginación, Es que los españoles tampoco es que tengan tantos, tanta creatividad. ¿cómo se dice? Tanta creatividad Ajá. desde Nueva España. Hernán Cortés con sus dos Ah, hijos sí, llamados ese güey se Marinos. mamó. Bueno, en 1520, las naves europeas llegaron al puerto o bahía de San Julián, en donde permanecieron un buen tiempo debido al mal clima. Pigafetta narra los diversos encuentros que tuvieron con estos gigantes americanos, a los que bautizaron como patagones. Este fue el inicio de un mito que permaneció en las mentes europeas durante 3 siglos. En América se identificaron algunas razas monstruosas, tales como los gigantes patagónicos, las amazonas, los acéfalos y los caníbales. Pero estos seres ya habían sido descritos desde la antigüedad. Uno de los ejemplos más emblemáticos es la historia natural de Plinio, quien en el 7.º capítulo hace un listado sobre estas razas. Esta sección de su texto tuvo tal popularidad que incluso llegó a influenciar a Isidoro de Cebolla. Isidoro de Cebolla. Ese era de una Sí, sí enciclopedia, hizo ¿no? sus etimologías De de cebolla, cebollas. sí. Sí, de cebolla. Y es de cebolla. Ay, gracias a Dios, yo estaba harta de ser la única que se había equivocado y que ya tenemos el mame de los niños héroes. Ay, Naye, no te preocupes, al rato se nos va a trabar la lengua Ajá. como siempre a nosotros.
Ahora somos Isidoro de Isidoro de Cebolla. Cebolla. No, no, me imagino algo bien cagado. Bueno, sí, Isidoro de Sevilla hizo las etimologías y básicamente era eso de palabras y definirlas, ¿no? Era como un diccionario, digámoslo así. Y bueno, también la historia natural de Plinio también influenció a San Agustín, que fue un teólogo muy importante. Sentó muchas de las bases del pensamiento cristiano. Bueno, o sea, eso da para que comprendamos qué tanta influencia tuvo ese texto antiguo. Bueno, al encontrarse los europeos con el continente americano, las razas monstruosas se trasladaron al Nuevo Mundo, a través de lo que Alejandra Flores designa como un proceso de identificación y de predisposición. ¿Qué significa esto? El proceso de identificación consiste en la descripción de lo desconocido a través de lo conocido. De este modo, América quedó identificado como el otro. Esta otra edad puede dividirse en externa e interna. La primera, la externa, se refiere a aquello que está fuera de la frontera, como las naciones monstruosas. La segunda que es la interna, es una autoridad dentro del ámbito europeo, como las brujas o el salvaje. Por otro lado, la predisposición consiste en el deseo de los viajeros y colonizadores por ver lo que se supone que tenían que ver. Digámoslo así, o sea, si ustedes van a otro país, nosotros, bueno, cualquier persona empieza a identificar cosas a través de lo que ya conoce, ¿no? Así de, ay, es que yo fui a tal país y comen esto como nosotros, ¿no? O hacen esto como nosotros, o hacen lo que nosotros hacemos, pero de manera diferente. Entonces, es una forma en que nosotros empezamos a conocer ese nuevo mundo. Entonces, por ejemplo, si tú vas a otro país, tú ya esperas que tengan, no sé, casas, ¿no? Que tengan, o sea, estoy haciendo ejemplos burdos, ¿eh? Que tengan carreteras, que tengan automóviles. ¿Por qué? Porque tú ya tienes una predisposición en tu forma de pensar y tú ya esperas ver eso en ese otro país. Y si no lo ves, pues te sorprende, ¿no? Y si lo ves, empiezas a buscar aquellas similitudes y aquellas diferencias. Y lo mismo pasó con los viajeros de aquellos años. Continúo. Para que el mito de los Patagones surgiera y permaneciera en el imaginario europeo por 300 años, se, necesi- se- eh, se necesitó de la mezcla de dos tradiciones. La presencia de... De Sí, Dross. yo... oh, Pues casi, ¿eh? casi, ¿no? Se me trabó la lengua. Pues casi, casi como Dross en todos estos Ujú. como bestiarios, como número 7 el Ándale. Patagón. Simón, Simón. Y son un montón, o sea, son un montón de bestias, según en la Edad Media se creía que existían, ¿no? Pero en América era más, o sea, se pensaba que existían más los salvajes y los patagones y los viajeros, empezando por Pigafetta, lo confirmaron, ¿no? Tal vez a lo mejor se encontraron con personas altas y ya, ligeramente más. Sí, Personas. seguramente, ¿no? Pero para ellos fue como, oh, mira, es como los gigantes que nos decían, ¿te acuerdas? O no sé, ¿no? Y entonces su forma de pensar la empezaron a trasladar a eso que ellos veían en este nuevo mundo. Eh, También es por los huesos, ¿no? Que yo recuerdo que también, por ejemplo, en tradiciones indígenas y todo eso, hablan de gigantes, ¿no? Que antes la tierra fue poblada por gigantes. Entonces, una de las teorías es que es por esto mismo de los huesos, por ujú. ejemplo, de los mamuts que encontraban y dicen, sí existieron los gigantes, mira, aquí hay un huesito, aquí hay un Ajá. resto. Pero ¿por qué tendrá trompa? ¿Quién sabe? Bueno, que la trompa creo que no tiene huesos, pero es un decir. Tú ignóralo. Ignóren ese dato, no soy científica. Bueno, científica biológica o bióloga, no sé cómo se dice eso. Ujú.
¿O sería paleontóloga? Sí, no, paleontóloga. En fin, lo que Lo no que no soy. soy. Eso que no soy. Bueno, para que el mito de los Patagones surgiera y permaneciera en el imaginario europeo por 300 años, se necesitó de la mezcla de dos tradiciones, la presencia de gigante en la mitología clásica y en las novelas de caballería, así como el Homo Silvaticus medieval, que ya hablamos un poquito de eso, del hombre salvaje. Mm. Por tanto, los hombres de gran talla no surgieron en América ni en la Edad Media, sino mucho antes, en los mitos cosmogónicos de la antigüedad y la tradición judeocristiana. La presencia de gigante es muy recurrente. Desde el mito babilónico hasta los griegos, nórdicos e incluso en la Biblia, los gigantes aparecen como los primeros pobladores del mundo, que es lo que nos comentaba Dani. No obstante, la imagen en torno al gigante fue cambiando, pues pasó de primer poblador del mundo y civilizador a ser una criatura con mucha fuerza, pero torpe y poco inteligente. En la época medieval, Véase Harry ándale. Potter. Ah, Simón, sí, claro. No, así era como de, oh, voy a destruir cosas, pero yo no ser muy inteligente. Porque a veces luego hablan así, ¿no? O ni hablan. Sí, ¿cómo se llamaba el hermano de Hagrid? Es- Ay, Bueno, como el ajá, hermano de Hagrid. verga, sí se me olvidó. Ándale, imagínense así, al hermano de Hagrid. Bueno, en la época medieval, el gigante era un personaje recurrente en las fiestas populares, así como en las novelas de caballería, donde casi siempre era el antagonista. Muchos de los viajeros y conquistadores españoles tuvieron acceso a esta literatura. Por otro lado, el hombre salvaje era descrito como feroz, velludo, alto, bárbaro y siempre viviendo al margen de la sociedad, y también era una forma de identificar al otro, por supuesto. Con Antonio Pigafetta inicia el mito del Patagón. No obstante, no fue el único que habló de los Patagones. También otros viajeros españoles dijeron haber visto a estos hombres gigantes en el sur de América. Durante el siglo XVII, el mito permaneció bajo las sombras, tal vez como consecuencia de la declaración de John Narborough, no sé si se pronuncia así, en fin, quien negó haber visto gigantes en la Patagonia. Él dijo, Nel, ahí no hay ni madres, solo hombres y ya. Pero, ajá, Y todos de. entonces, ¿me estás diciendo mentiroso? Sí, Sí, básicamente. eso es lo que te estoy diciendo. Bueno, 100 años después, el mito resurgió, esta vez de la mano de John Byron y Don Bernety, escritores. Esta vez los europeos Ay, ujú, Byron. esta vez los europeos comenzaron a cuestionarse la veracidad sobre la existencia de gigantes patagones. Se ya empezó a ver como eso de, ya no es tan creíble, ¿sabes? Las primeras Ujú. narraciones en general describían a los patagones como hombres muy altos y vestidos con pieles de animal. En cuanto a su dieta, decían que comían carne cruda o apenas cocinada, lo cual era también un signo de salvajismo. Eran cazadores, por lo que portaban arco y flecha. Una de las creencias más difundidas acerca de las costumbres de estos gigantes fue la que el propio Pigafetta contó, y cito, aún siendo salvajes, tienen estos indios una especie de medicina. Cuando están enfermos del estómago, por ejemplo, en vez de purgarse como nosotros, se introducen una flecha en la boca, todo lo que pueden, para excitar el vómito y arrojan una materia verde mezclada con sangre. El Patagón introduciéndose una flecha en el estómago, semidesnudo, portando arco y flecha y ataviado con plumas. Fue una imagen que se repitió en los mapas de la época. Y tal cual así aparecía un gigante metiéndose una flecha por la boca. Era mago. Ah. Bueno, ya para el siglo XVIII los patagones comenzaron a ser vistos de otro modo. Las ideas de Rousseau sobre la bondad innata del hombre en la naturaleza, así como las nociones del buen salvaje y el mal salvaje, cambiaron la forma de ver y representar al sudamericano. Ahora, tanto en las primeras narraciones como la representación visual coincidían. Los americanos seguían siendo gigantes. Sin embargo, ahora vestían pieles y no plumas y mostraban una actitud más pacífica. Es decir, pasó de ser como un completo salvaje a empezar a tener características de una civilización, que ya tenían ropas más elaboradas,
hablaban, etcétera, etcétera, ¿no? Ya era, sí, un salvaje, pero un salvaje, mm, digamos, no, ¿cómo decirlo? Más inteligente a los ojos de los europeos, ¿no? Y bueno, aunque hemos hablado sobre esta idea de los salvajes en la Edad Media, la verdad es que si lo pensamos bien, eso no ha cambiado mucho. O sea, la idea del salvaje todavía persiste en nuestras épocas. Pero ahora lo vemos como los incivilizados. Por ejemplo, se hace mucho sobre esto de las comunidades indígenas, que se les ve como, oigan, miran, esa comunidad no se usan zapatos, qué extraño. Ajá, entonces empiezan a hacer como esas comparaciones de, es que nosotros los civilizados tenemos transporte y tenemos un metro y no sé qué, y ellos no. Entonces hay que darles eso porque merecen civilización, ¿no? Y entonces empiezan a destruir todo su entorno, ¿no? Y empiezan a poner un Tren Maya ahí en medio y destruyendo todo lo que hay, ¿no? ¿Por Mm, qué? Porque esa es esa idea de civilización, de llevarles lo que supuestamente nosotros los citadinos tenemos y ellos no. Y si ellos no lo tienen es porque están atrasados. Y me acuerdo que la clase de descubrimiento de América, y ya ni me acuerdo en qué semestre la tomé, una chica comentó que cuando estaba lo de este niño que hizo la de na 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 na, la del movimiento naranja. Ajá. sí, sí, sí. Y le hacían entrevistas y todo, y le preguntan: "¿Y qué comías?". Y el niño: "Pues iguanas y animales y así", ¿no? Y era como de: "Ay, no, ¿lo pueden creer? Ese niño come alimañas". Y es como de, güey, pues es su forma de alimentación, no es, como para que uno a lo mejor te sorprende, pero otro más allá de eso no puedes decir de: "Ay, es que ¿por qué no come, no sé, vaca y cerdo?", ¿no? ¿Por qué comen serpientes y cosas así? Ujú, Son muy salvajes, ¿no? O más bien son muy incivilizados, como que les falta modernizarse. Entonces, esas ideas ujú. sobre el salvaje, aquel que está fuera de, no ha cambiado en sí tanto, ¿no? No, más bien no ha desaparecido, sino que se ha ido transformando y se sigue juzgando a ese tipo de comunidades. Creo que, por ejemplo, en Brasil hay si no ¿sí era Brasil? Hay una comunidad, que vive, lejos, lejos de la ciudad y todo, y todavía cazan, todavía traen sus flechas, o no usan ropa como nosotros, y muchos, han querido como ir a visitarlos, ¿no? Y estudiarlos, ¿no? Y lo que se sabe es que muchos han muerto, precisamente porque invaden ahí, Mm, y aparte, bueno, eso sí ya no sé si es cierto, ¿no? Son caníbales, ¿no? Entonces, otra señal de, Ah, sí, yo también he ajá, escuchado de eso. otra señal de salvajismo, ¿no? Porque se comen entre ellos. Y creo que ahorita ya nada más quedó como uno, me parece. De toda esa comunidad solo quedó uno. Y es eso, o sea, ¿por qué invadir, ese tipo de territorios, no? O sea, ¿qué nos da derecho a hacer eso y a juzgar? Bueno, el canibalismo, es bastante juzgable, la neta. Pero fuera de eso, pues, su forma de vivir, aunque, que sigan cazando y cosas así, pues, no tiene nada de raro, no tendría que tener nada de raro y no tendrían por qué ser juzgados por eso y no tendrían por qué ser molestados, ¿no? Pero, pues, pasa y pasa mucho. Es que hasta con eso de la casa, o sea, ven mal a la gente, a estos pueblos originarios, por ejemplo, que cazan por Ujú. tradición, pero también están las personas que usualmente son gente con dinero que se va a cazar a los Sí, bosques y así por diversión. ajá. Claro, hay si cazas para comer está mal, pero si cazas por diversión y por Por deporte, deporte. supuestamente, eso está bien, o sea, es parte de esta cultura de la clase alta, ¿no? Cuando es matar, matar es matar. Ujú, o se juzga mucho, por ejemplo, que en estos pueblos, este, se tengan no sé, los animales, ¿no? De granja y, o sea, los agarran y los matan y se los comen, ¿no? Y es como de, ay, no, pobrecito, pobre animal. O sea, yo sé.
O sea, yo entiendo que sí afecta los veganos, por eso son veganos, porque están en contra de cualquier tipo de crueldad. Pero, o sea, más allá de eso, de que ellos con sus propias manos tengan que, ah, ahora sí que tronar el pescuezo a la gallina, pues es que es su forma de vivir, así se hace, ¿no? Nosotros ya no lo hacemos porque hay criaderos que lo hacen por nosotros para que el pollo llegue a nuestra mesa, ¿no? Pero al fin de cuentas se asesinó a un animal para que tuvieras tu alimento, ¿no? Las formas a lo mejor ahí son más directas porque las tienen ahí y las matan y se las comen y ya, pero pues, al fin y al cabo, para que tú tuvieras tu caldito de pollo, tuvieron que hacer lo mismo, ¿no? Tú ya no lo hiciste, pero tuvieron que hacer lo mismo. Ujú. Chale, ahorita que hablo de eso, pobres animales. Perdón por gustarme la carne, Ay, sí. pero sí. Ajá, Nada más sí, sí, sí. rápido, rápido, rápido. No sé si se acuerdan, las personitas que nos escuchan, que cuando hablamos de Frankenstein, no sé si lo llegamos a mencionar, pero en el libro se deja como que muy claro que la criatura no come carne. Ah, sí, no Literal, come su carne. dieta es Son semillitas, bayas pan, y cosita que nueces. encuentra, pero no Ujú, carne. Ajá. Y es interesante porque aquí nos habla como pues esta humanidad y lo que decía Jan de el buen ujú, salvaje, entre comillas, comillas, porque sí sabemos que Frankenstein mata, pero no lo hace para alimentarse, sino lo hace pues ya por este sentido ujú, de venganza, ¿no? Y por todos sus sentimientos, pero como tal, por ejemplo, si llegara a matar gente para comérsela, yo creo que eso sí sería algo que espantaría muchísimo a, pues como a los, al público al que está leyendo la novela y es una prueba de la inocencia y de que pues la criatura en sí misma sí era buena, el hecho de que no era carnívoro y no era pues ujú. caníbal, ¿no? Sí, sí. Y aparte, como les digo, toda esta idea sobre los salvajes y esto duró muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ujú. Y igual Frankenstein, podemos, o sea, decirlo así, era un gigante igual, ¿no? Ujú. Oh, sí. Digo, hay mucha literatura sobre eso. Mm, había otro libro que, ay, ya se me olvidó. Bueno, algún día me acordaré. Y era sobre, igual, sobre un salvaje y fue muy popular. Fue creo que escrito por Rabelais, no recuerdo bien, pero en fin, habían muchísimos libros de la época medieval que hablaban sobre los gigantes, hacían las representaciones en los carnavales, o sea, está ahí presente. Sí. Es que hasta en la propia Biblia hay Ujú, presencia sí, de sí, sí, gigantes. claro, porque eran los primeros habitantes, ¿no? En la mitología griega así era, ¿no? Eran los primeros pobladores hasta que los matan y llegaron los dioses y gobernaron el mundo y así. Pero sí, o sea, los gigantes han existido desde siempre y si existieron en Europa, entonces tendrían que existir en América, ¿no? Que era el razonamiento que los medievales tenían y por eso cuando llegaron aquí al nuevo continente, pues ellos vieron gigantes, ellos vieron salvajes. Y les digo, a lo mejor eran simplemente personas altas, pero ellos ya tenían una forma de pensar, ¿no? Y dijeron, ah, sí, mira, sí son gigantes. Que creo que es lo que nos pasa cuando, les digo, cuando vamos a otro país, pero también, o sea, imagínense que un día descubriéramos vida ya y tuviéramos imágenes de vida en otro universo, no, bueno, no en otro universo, en otra galaxia, ¿no? En otro planeta. O sea, sería lo mismo, diríamos, ay, mira, hablaban de que tenían naves, súper rápidas y no sé qué, y sí las tienen, ¿no? O que tenían la cabeza y como chiquita y ojitos grandes y sí están así, ¿no? Entonces vamos a empezar ese imaginario que ya tenemos sobre los extraterrestres, a lo mejor lo vamos a empezar a ver también si algún día se llega a ver, ¿no? En ese otro planeta que también va a tener vida, ¿no? Pero pues bueno,
Que de hecho ya se han liberado documentos, ¿no? Que se han encontrado, no necesariamente em, pues extraterrestres, pero sí objetos que no se han podido identificar, o sea, ovnis, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo. También hay que hacer un También, ¿no? capítulo de eso. Estaría bueno. Bueno, ¿algo más que comentar, chicas? Muy interesante. Bueno, creo que Dani ha leído o ha visto un poco más de ese tema porque ella fue la que me lo dijo, pero también Sí. como utilización de el imaginario del gigante que ha trascendido de las mitologías a un símbolo en Ujú. la cultura, también pasó a Shingeki, ¿no, Dani? Sí, pero en Shingeki son más como cercano a la mitología nórdica. Ujú. Y todo esto del, Ay, ¿cómo se llama? Es el gigante como que guarda el árbol. Mm, El guardián Ay, ajá. del, ¿cómo se Ay, llama el árbol? Yggdrasil. ajá, ajá. Pero sí, según yo está más cercano a la mitología nórdica, en ujú. ese Ujú. sentido. Sí, sí, también ahí Y, habían gigantes que creían ellos. pero sí, como que en toda, ahora que lo pienso así, ¿no? Como que en todas las mitologías hay Ajá. gigantes. Sí. Oye, ¿acaso sabían algo que nosotros ¡Ah! no? Imagínate, Es como ajá, la cosa de que en todas las religiones hay o bueno, mitologías hay una narrativa sobre el diluvio. oh. Ujú. Sí, creo que sí se ha investigado eso, ¿no? Que meteorológicamente creo que sí pudo ser factible que hubo algo ahí que hizo que hubieran lluvias intensas y por eso todos hablaron de eso. Sí, porque por ejemplo está lo de Noé, pero también los griegos hablan Ajá, de eso. Así ahorita que yo me acuerde, y pues está lo típico de las historias de los soles, ajá. los mexicas, que unas murieron porque hubo Ujú. una lluvia muy grande y los que sobrevivieron se convirtieron en peces, ¿no? Ajá, sí, Creo. sí, sí. Entonces sí. Hay un libro, ahorita no me acuerdo el nombre bien, es de Fraser, que es como, habla de esas narrativas del Antiguo Testamento que hay en otros textos, ¿no? Ujú. Oh, Pero sí, sí, qué está interesante. interesante. Ah, es que hay tantos temas. Tantos temas por estudiar. Se nos acaban no, no se nos van a acabar los Ajá, temas, más bien. No, jamás, jamás. jamás. Bueno, pues creo que hemos llegado al final de nuestro viaje. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Búsquennos como Vigilantes de la Memoria, en donde subimos más contenido histórico que seguro les va a encantar. Nos vemos hasta el siguiente recorrido. Y no olviden suscribirse a Suscríbanse, por YouTube. favor. Sigan la página. Recuerden que la página les va a subir imágenes. Por favor. Muy buenos memes, muy buenos memes. Ahí estamos, ahí estamos.